Bueno, muy buenas noches a todos. Primero, pues agradecerles a los que están en la charla. Eh, Qué bueno, pues iniciar este semestre. Vamos a volver a retomar con todo lo que es trauma. Hoy como invitado especial tenemos al doctor Diego Ardila, él es cirujano de cuello. También nos iba a acompañar el doctor Vélez, Luis Fernando Vélez, que es nuestro tutor académico, pero pues él está pues retomando para su casa, entonces espero que pues nos alcance a acompañar unos minuticos. Hoy la charla es por una de nuestros miembros de la mesa directiva. Sin más, entonces agradecerle al doctor por aceptar nuestra invitación y pues iniciemos. Bueno, les cuento que si estoy aquí, voy retornando a mi casa y me vine a pie, pues voy caminando aquí, me da miedo que me roben el celular, pero bueno, aquí voy a estar súper pendiente. Saludos a Diego. Diego es San José como yo, obviamente pues tiene una super especialidad que es cirugía de cuello, entonces pues totalmente bienvenido, Diego. En 94, les mando un abrazo y bueno muchachos, quedo pendiente aquí escuchándolos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Caroline Poveda y el día de hoy los voy a estar acompañando hablando acerca de trauma de cuello. Bueno, entonces los temas que vamos a abarcar va a ser la epidemiología del trauma de cuello, un poquito de anatomía, los diferentes mecanismos de lesión y finalmente el manejo del trauma de cuello. Bueno, el cuello es un área en la cual atraviesan varias estructuras de vital importancia, tanto vasos sanguíneos como por ejemplo la tráquea, la laringe, en la cual compromete entre el 5 al 10% de las lesiones traumáticas en adultos, que es causada principalmente sea por un arma de fuego, por un arma blanca, otros objetos que atraviesan y causan esta lesión en el cuello. La mortalidad de la lesión penetrante de cuello es aproximadamente del 5%, tanto en población civil como en la de la guerra. Y la causa que más causa muertes por traumatismo penetrante de cuello va a ser por una lesión a un vaso sanguíneo. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de anatomía. Digamos que no vamos a abarcar toda la anatomía del cuello ya que es extensa. Entonces vemos que al ser un área donde pasan estructuras vitales, está bien protegida por varios músculos. Por ejemplo, vemos acá el músculo platisma, el esternocleidomastoideo, el trapecio, entre otros que van como tal a cubrir y proteger estructuras. Aquí tenemos otra imagen en la cual vemos algunos vasos sanguíneos, entonces está la carótida común, la yugular interna, la yugular externa, ¿no? Y vemos también que pasan algunos nervios de importancia, varios nervios como vemos aquí, por ejemplo aquí el plexo braquial. Muestro esto para que entendamos la complejidad que tiene el cuello y todas sus estructuras, que la atención en el caso que sea un trauma de cuello es ser rápida y esquemática. También en la atención del trauma de cuello se divide el cuello por zonas. Entonces, en la zona 1 la vamos a delimitar por la horquilla external y las clavículas hasta el cartílago cricoides. Como vemos, esta es una zona pequeña, la cual es de difícil acceso para el cirujano. También está en contacto con el mediastino y el ápex del pulmón,
la cual si hay una lesión en esta área nos puede causar un neumotórax, por ejemplo. La segunda zona es una zona más amplia, la cual está delimitada por el cartílago cricoides y por el ángulo de la mandíbula, como vemos aquí. Y la zona 3 va desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Entonces, dependiendo de estas zonas, van a pasar diferentes estructuras. Entonces, la zona 1, como dije, es de la horquilla esternal hasta el cartílago cricoides. Van a pasar arterias vertebrales y subclavias, vena sinominada, yugular, va a pasar parte de la médula espinal, el nervio laringo recurrente, la tráquea, el esófago, el conducto torácico. La zona 2, que va desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, entonces van hasta las arterias carótidas y vertebrales, las venas yugulares internas, la tráquea y el esófago. En la zona 3, desde el ángulo de la mandíbula hasta la base craneal, las arterias carótida distal, vertebral y la faringe. Entonces aquí hay como una ilustración de los vasos que van a pasar por las diferentes zonas. Entonces vemos aquí la carótida común, la yugular y pues otros vasos que van a pasar por estas zonas. En nervios, pasan varios nervios por la zona del cuello, entonces vemos, por ejemplo, en la primera zona pasa el plejo braquial. Digamos, si hay una lesión en esta zona, tenemos que evaluar tanto las extremidades superiores, la zona 2 en la cual va a pasar el plexo cervical, el nervio vago, la zona 3, otros nervios como el noveno, el décimo, y ya otras estructuras. Entonces en la zona 1 vemos que está el ápex del pulmón, el esófago y la tráquea. En la zona 2, la laringe, el esófago, la tráquea, la glándula tiroides y la paratiroides. Y en la zona 3, la glándula paratoidea y submandibular. Entonces es importante como tener un esquema, algunas estructuras a gran escala, ¿no? Anatómicas, para tener un esquema. Aquí es importante hablar del músculo platisma, porque este músculo nos va a servir para clasificar el tipo de lesión de cuello, si va a ser penetrante o no. Entonces, este músculo, como vemos, es grande, pero es delgado. Tiene un grosor entre el 2 a 5 milímetros. Está localizado inmediatamente inferior a la piel. Por aquí hay una imagen. Si vemos, está la piel, el tejido subcutáneo, y debajo de esta está el platisma. Es un músculo demasiado delgado. Entonces, para hablar del mecanismo de trauma, podemos decir que hay una lesión de cuello abierto o cerrado. Hablamos de que es abierta la lesión cuando es penetrante o no penetrante. Penetrante quiere decir que atraviesa el músculo platisma. Si nosotros vemos una lesión y identificamos que este músculo está lesionado, vamos a decir que es una lesión de cuello abierta penetrante. Si no atraviesa este músculo, vamos a decir que no es penetrante. También podemos hablar de una lesión de cuello cerrado. Estos frecuentemente se dan por accidentes automovilísticos o por estrangulamiento. Ok, entonces para el manejo, pues vamos a hacer la atención primaria como en todo trauma con el ABCDE. Entonces, en la vía aérea, es importante, pues como el cuello se lesiona y ahí está la tráquea, el esófago, puede estar comprometida la vía aérea. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir una vía aérea definitiva, sea por una intubación orotraqueal o una cricotirotomía. Entonces, ¿cómo vamos a decir si realizamos esto o no? Una forma rápida
es preguntándole, haciéndole una pregunta al paciente, cómo es su nombre, cuántos años tiene, qué fue lo que le pasó. Si el paciente responde, eso quiere decir que en ese momento la vía aérea está permeable. Puede que más adelante ya no lo esté, pero en ese momento podríamos decir que está permeable. Hay algunos signos que también nos pueden decir que el paciente necesita una vía aérea urgente, la cual es si presenta un sangrado activo abundante, si presenta un hematoma en el cuello, si vemos que tiene hemoptisis, si hay un efisema subcutáneo, escuchamos algún soplo, si escuchamos algún estridor, si al tragar o al pasar tiene dolor o dificultad, o vemos que tiene una voz anormal, especialmente como de ronquera. Estos signos nos dicen que hay alguna lesión en la vía aérea que va a comprometer la vida del paciente y pues necesitamos una vía aérea definitiva. En la respiración y ventilación, por medio del examen físico, entonces por medio de la auscultación, palpación, percusión, ¿no? Vamos a tener algunos signos o síntomas que nos dicen hay alguna lesión que está comprometiendo la ventilación. Entonces puede ser el caso de que presente un neumotórax, un hemoneumotórax o alguna lesión en la tráquea. Entonces es importante hacer en este caso un examen físico ampliado. Ay, perdón. Ya en esta parte es importante el control de la hemorragia externa. Entonces, vemos una lesión en el cuello con una hemorragia, lo que vamos a hacer es una compresión directa en la lesión, no vamos a pinzar a ciegas esa lesión, no vamos a explorar la lesión, simplemente vamos a hacer una compresión directa de la herida, tampoco realizar torniquetes y pues la ausencia de la hemorragia que nosotros la veamos no significa que no exista una lesión. En la circulación también es importante evaluar los signos duros y signos blandos. Esto nos va a decir que el paciente si ha tenido una lesión de algún órgano o estructura vascular. Entonces, si el paciente presenta signos duros, eso quiere decir que está en riesgo la vida del paciente y sí o sí toca enviarlo a cirugía urgentemente. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos duros? Si el paciente presenta un sangrado activo abundante que no se pueda controlar, si vemos un área burbujeante, eso quiere decir que hay salida de aire por la herida. Si presenta un efisema subcutáneo, si tiene dificultad o dolor al tragar, secreciones, si escuchamos algún soplo, también si tiene algún déficit neurológico, quiere decir que tiene signos duros. Ahora, los signos blandos, digamos que con estos signos podemos enviar imágenes diagnósticas para saber en dónde está la lesión, pero podemos esperar y no enviarlo a cirugía directamente. Entonces está la hemoptisis, el estridor, la disfonía, si hay cambio en la voz del paciente. Y por último, pues el déficit neurológico. En este caso, principalmente, por ejemplo, en una lesión de cuello cerrada que puede estar comprometida las vértebras o la médula espinal, es importante pues evaluar un déficit motor, ¿no? También el tono y la fuerza de las extremidades, ya que pues recuerden que pasa el plejo braquial y el plejo cervical. Entonces es importante evaluar esta parte. Y bueno, ya para el manejo, entonces ya hicimos la atención primaria por medio del examen físico. Entonces nosotros ya vamos a saber si el paciente está estable o no lo está. Si el paciente está inestable, entonces la tensión arterial sistólica está menor a 90 milímetros de mercurio, si el paciente presenta signos duros o su estado de conciencia está alterado,
toca llevarlo directamente a cirugía. En el caso de que nosotros establezcamos que el paciente está estable en una lesión abierta y sabemos que es una lesión abierta penetrante, se puede evaluar por zonas o directamente con un examen que próximamente vamos a hablar de ese, o si no, si tiene una lesión abierta, está estable. Eso quiere decir que no penetra el músculo platisma. Lo que vamos a hacer es suturar, poner la vacuna antitetánica y pues o lo podemos dejar en observación o darle salida, eso ya sería criterio del médico. Si se maneja por zonas, entonces aquí vamos a manejarlo el paciente estable. Entonces, en la zona 1, que recordemos que va desde la horquilla external hasta el cartílago cricoides, vamos a enviar una radiografía de tórax porque puede tener compromiso pulmonar y puede haber un neumotórax, una arteriografía para ver los vasos sanguíneos, un esofagograma más una esófagoendoscopia para el compromiso del esófago, una fibronosolaringoscopia para ver si está comprometida la laringe. En la zona 2, que recordemos que va desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. En esta zona puede estar comprometida la columna cervical, entonces podríamos enviar una radiografía de columna cervical, un esofagograma más una esófagoendoscopia, lo mismo que en la zona 1, también la nasofibrolaringoscopia, o podemos, para evaluar los vasos, un Doppler o una ecografía, ya que en esta zona pues ya no va a haber tantos huesos que se interponen para ver las lesiones. Y en la zona 3 también puede estar afectada la columna cervical, entonces podríamos pedir una radiografía de columna cervical, una arteriografía y una nasofibrolaringoscopia. El problema con este manejo por zonas es que es invasivo para el paciente. Digamos, si tenemos una lesión con arma blanca en la zona 2, puede atravesar la zona 1. Entonces, ahora también se está manejando lo que es utilizar una tomografía computarizada con angiografía multidetector. Entonces, ¿cómo es el manejo? Como ya les venía hablando, entonces vamos a asegurar la vía aérea, la ventilación y respiración, vamos a hacer un control de la hemorragia y la circulación, pues tener una consulta por cirugía y evaluamos. Entonces miramos, el paciente está inestable o tiene síntomas claros de una lesión grave, como una obstrucción de la vía aérea, un shock, una hemorragia severa. Lo que vamos a hacer es pues asegurar la vía aérea, resucitación con líquidos en el caso de una hemorragia severa, la consulta por cirugía, y pues preparar la sala de cirugía para pasar al paciente. Si el paciente no está inestable y no presenta signos duros, pero presenta estos signos que son signos blandos, como es la hemoptisis, la hematoemesis, aire subcutáneo, disfagia, cambio en la voz, vamos a asegurar la vía aérea si está indicado, una consulta de cirugía inmediata, y aquí cambia. Entonces aquí ya no lo vamos a evaluar por zonas, sino que vamos a enviar pues la tomografía computarizada con angiografía multidetector. Esto que nos va a permitir ver específicamente dónde está la lesión, si es en un vaso sanguíneo, si es en una estructura, sea la tráquea, la laringe, la faringe. En el caso que el paciente esté estable, no presente ningún signo blando, pues lo vamos a dejar en observación y digamos
con los signos y síntomas que tenga el paciente, vamos a enviar alguna imagen diagnóstica. Aquí está otro cuadrito donde muestra como tal ya la diferencia entre el manejo tradicional que antes se hacía por zonas, el manejo de ahora. Entonces, en trauma penetrante de cuello, vemos el platisma, si lo penetra o no lo penetra. Si no lo penetra, ¿qué vamos a hacer? Manejo local de la herida, lo vamos a dejar en observación o salida. Si penetra el platisma y tiene signos duros o está inestable, se lleva de una vez a cirugía. Y mientras tanto, pues se va a hacer un control de la hemorragia, se va a hacer una secuencia rápida de intubación y se va a llevar a exploración quirúrgica. En el caso, entonces, acá, si el paciente está estable y no tiene signos duros, la atención ahora que se hace, que se llama por no zonas, es por medio de la tomografía computarizada con angiografía multidetector. De una vez envía esta imagen si el paciente está estable, pero tiene algunos síntomas que nos dicen que hay alguna lesión. Y ya, como vemos acá, la atención tradicional era que pues identificamos la zona donde está la lesión. Si es zona 1, pues enviamos estos exámenes. Si es zona 2, vamos a enviar estos. Entonces es un cambio grande. Digamos que muchas veces se usaba la atención por medio de zonas, pero pues ya es mucho más rápido solo enviar una imagen que es la tomografía computarizada que nos dice si hay una lesión o no y decir si necesita una exploración quirúrgica o no la necesita. Ya es diferente ya cuando hay una lesión cerrada, que recuerden que pues es una lesión que se puede dar por un accidente automovilístico o estrangulamiento, en la cual se puede ver afectada la columna o la médula espinal. Entonces es importante pues evaluar el estado de conciencia, si hay un déficit de esta. Y pues vamos con toda la atención primaria, ver si el paciente está estable o inestable. Si en la lesión cerrada el paciente está estable, pero tiene algunos síntomas, vamos a tratar esos síntomas, enviar imágenes diagnósticas correspondientes con la clínica del paciente. En el caso de que el paciente esté inestable, pues directamente toca llevarlo a cirugía. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Caroline. Realmente tienen muy claro y ojalá que el esquema que les presentó Caroline lo adopten todos, no lo olviden con el tiempo, pero lo que va a hacer que todo esto sea mucho más fácil es que traten todo el tiempo de estar repitiéndose en su cabeza más o menos el esquema. Con el tiempo las variaciones probablemente van a ser más fáciles de aprender. Solo varias cosas para sumarles. La número 1, como dijo Caroline, y si alguna vez tienen la oportunidad de entrar con alguno de sus profesores a cirugía en cuello, el platisma está muy adherido a la piel. Esa es la razón por la cual probablemente cualquier trauma penetrante en el cuello se considera, cualquier trauma abierto en el cuello se considera penetrante. Entonces, porque es muy difícil poder identificar si sí está o no está comprometido el platisma. Eso es lo primero. Realmente, nosotros cirujanos, la mayoría probablemente consideramos que cualquier trauma abierto en el cuello es penetrante hasta que se muestre lo contrario, y en ese orden de ideas iniciamos generalmente el estudio de los pacientes. Otra cosa para sumarles son los traumas transfixiantes, generalmente por proyectil de arma de fuego. Esos pacientes probablemente todos los exploramos. Algunos prefieren adoptar otras conductas, otros como nosotros preferimos todos los traumas penetrantes por proyectil de arma de fuego transfixiantes, los exploramos.
De resto, no sé si el resto del auditorio tenga alguna pregunta. Creo que alguien levantó la mano. Javier Andrés. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doc, mi pregunta es la siguiente. No sé cuál sería el rendimiento, por ejemplo, de la ecografía en un trauma cerrado de cuello. ¿Es útil, no es útil? Si se utiliza o Como no se Doppler, utiliza. como Doppler, el mayor rendimiento está en la zona 2, como decía Caroline. Si ustedes todos logran tocarse el cuello, se van a dar cuenta que entre más arriba y más abajo, más hueso van a encontrar. La ventana del hueso no permite que las estructuras del cuello sean fácilmente valorables. Ahora, como nosotros lo que tenemos son compartimentos viscerales, recuerden que acá no es como en el abdomen o en el tórax que hay compartimentos huecos. Estos compartimentos viscerales probablemente no se benefician tanto del uso de la ultrasonografía en el trauma. Esa es la razón probablemente por la cual incluso se reemplazaron todos esos estudios por el estudio no dirigido por zonas, que es la tomografía con cortes milimetrados en ejercicio de establecer el trauma vascular. Pero la ecografía como Doppler solo para la zona 2 y en el estudio de los vasos. Listo, doctor. Muchas gracias. Una cosa importante ahí es que el trauma, en su manejo, el pilar esencial es el conocer la anatomía de la parte que está traumatizada. El cuello se divide por zonas, pero también se divide por triángulos. Si en alguna oportunidad durante el ejercicio de su carrera o durante su práctica profesional pueden establecer o tratar de estudiarse un poco cómo esos triángulos, se van a dar cuenta que es más fácil delimitar el posible trauma. Ahora, eso en el contexto del paciente que está estable. El paciente inestable sin duda va a ir para cirugía, eso no va a tener ningún lío. O el que tenga signos duros, ¿sí? Que salga saliva, que salga comida, que la herida sople o respire, que el paciente tenga déficit neurológico. Todas esas cosas pueden hacernos asumir que el paciente tiene trauma de una estructura noble y por ende va a ir para cirugía. El que está estable probablemente se va a beneficiar de que ustedes conozcan también la anatomía para que también dirijan los estudios. El estudio va a ser el TAC con contraste milimetrado, pero dependiendo de la zona traumatizada, probablemente ustedes van a tener un ejercicio más real de lo que probablemente van a buscar en una posible cirugía. Profesor Vélez. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo va todo? Bueno, venga, yo sí quiero primero agradecerle que nos haya acompañado hoy, pero venga, quiero hacer una pregunta. Hagamos una precisión con las heridas por arma de fuego. O sea, yo soy de la misma escuela, nosotros nos enseñaron que las heridas hay que explorarlas, como usted dice, ahora hay una tendencia, explorarlas quirúrgicamente me refiero, hay una tendencia de cuando el paciente, pues digamos, está estable con esas heridas, de pronto, pues estudiarlas, y ahora que el TAC está de la mano, pues, y que es tan fácil y hay acceso en muchos de los lugares, pues, se hace un TAC como para mirar todos esos órganos que pueden estar lesionados. Pero ¿habría alguna diferencia si la herida, por ejemplo, tiene solamente orificio de entrada, tiene orificio de entrada y salida? Si es tras, o sea, si atraviesa de lado a lado, atravesando la línea media, o todas en principio. Lo que les acabé de decir, ¿no? Realmente lo que marca es que el hecho de que sea transfixiante probablemente nos apoya la idea que sea quirúrgica. Y lo que usted acaba de decir es muy importante. Van a ver en el ejercicio de su práctica rural que este tipo de pacientes o los lugares donde ustedes van a estar no tienen TAC o es muy difícil hacerlo. Si el paciente tiene una herida por proyectil de arma de fuego, probablemente ese paciente va sí o sí a cirugía. No se puede esperar porque hasta que le hagan el TAC puede tener un pseudoaneurisma que se reviente y ese paciente puede fallecer, que es básicamente la utilidad del TAC y la ecografía. Pero sí, básicamente el transfixiante que tenga solo el orificio de entrada en algunas escuelas probablemente es una de las indicaciones de manejo quirúrgico, pero si el paciente está completamente estable entraría en el algoritmo del manejo por no zonas. Listo, perfecto, gracias, Dieguito. No, Beleño, ni más faltaba.
¿Alguna otra pregunta, muchachos, que quieran que se resuelva? Bueno, pues si no es así, muchísimas gracias por la invitación, Vélez, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Siempre que ustedes quieran y necesiten, voy a estar ahí si puedo ayudarles en algo académicamente. Un abrazo enorme. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Coraline. Buenas noches.